Ya, veamos. Bueno, y que vamos a comenzar. Bueno, pues, saludos. Nos acompaña aquí entonces el profesor investigador Lucas Miranda Baños, investigador de Faro, de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, licenciado en Filosofía, en Economía, profesor de la institución, magíster de Economía Política y Ética, si no recuerdo mal. Una de las mentes más agudas, creo yo, de la hispanidad. Y nada, estamos en placer de recibirle. Conocí a Lucas cuando realicé mi estancia en la misma universidad, en Santiago de Chile. Y, y bueno, el motivo de esta charla también es rendir homenaje a quien era nuestro amigo, a Felipe Schoenberg, que falleció hace ahora poco más de 2 meses. Y lo que va aquí a tratar de exponer Lucas es unas notas de sus pensamientos, de sus últimas teorías, e intentar agregar sobre ellas pues, algunos comentarios o cuestiones que sus amigos y en alguna medida discípulos pues teníamos en diálogo con él. Felipe, bueno, pues murió con 48 años y yo creo que de verdad que no se exagera decir que era una de las mentes más brillantes, o sea, de la filosofía política en Chile. También estuvo aquí en Pamplona, estuvo 4 años en la Universidad de Navarra. Y, y bueno, creo que el legado que deja es muy grande y se irá poniendo sobre la mesa conforme pasen los años también. Y bueno, nada más decir también, sobre todo a los que nos siguen desde Santiago de Chile, que allá están ustedes en pleno curso académico, pero aquí es verano, es pleno verano. Además, ayer terminaron las festividades de nuestra ciudad, entonces estamos en la universidad, bueno, la universidad está prácticamente desierta, pero bueno, aquí estamos nosotros intentando dar sentido a la filosofía, que puede brotar de cualquier lugar, como es el caso. Y, y nada, y también los que están allá, los que estéis desde allá, es un placer saludaros a los amigos de Faro. Y que cuando Lucas finalice, pues yo controlaré aquí el chat, por si hay alguna pregunta desde el otro lado del charco. Y nada más, Lucas, bienvenido. Muchas gracias y tú ya esa palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias por la introducción. Decir que el título es bastante ambicioso y engañoso en realidad, porque lo que vamos a hacer es presentar algunas de las ideas finales que estaba Felipe trabajando con una crítica a la razón económica, pero que era un proyecto que tenía que ver mucho también con derecho. Y decir que yo no soy abogado, no estudio derecho, pero para salvarme un poco de eso, Felipe también decía que no era un abogado de verdad, no estudió derecho, se dedicó más a la filosofía. Y también es una perspectiva de la filosofía crítica de Kant y Fichte, de lo cual tampoco soy un experto, pero voy a tratar de introducir algunas de las ideas de un manuscrito que él dejó sin terminar, que está trabajando, que era la crítica a la razón económica. Entonces, en torno a ese manuscrito voy a tratar de introducir las ideas principales lo más claramente posible. Bueno, el problema de fondo, si se quiere, como a modo de introducción a esto, tiene que ver con la normatividad de un orden económico. Es decir, cuáles son las normas morales o jurídicas que se vinculan con la economía y en particular, para Felipe va a ser la manera en que fundan, de alguna manera, las relaciones económicas desde una perspectiva trascendental, que voy a explicar lo que significa eso. Esto se plantea, si quiere, como una contraposición a dos posturas que pueden tener, ¿cierto? Una de ellas es pensar que el mercado no tiene, y un orden económico no tiene en sí una normatividad intrínseca, un conjunto de hechos, de operaciones que ocurren ahí, pero pensar de que algo esté bien o esté mal, o tenga alguna lógica interna normativa, se desecha. Y ese es el punto de vista que algunos, por ejemplo, economistas toman para analizar el mercado o las relaciones económicas, que Felipe en el fondo va a contraponerse por un lado de esa idea. Y por otro lado, la idea de que los fines de la economía no requieren del derecho como condición de posibilidad de su realización, que es una idea que ronda en alguna medida el libertarianismo y el anarquismo de alguna especie,
sobre todo pensando el derecho como una institución fundada en algún tipo de autoridad política que lo sancione, en lo cual también Felipe se va a contraponer, va a señalar que el derecho es fundamental para la existencia de un orden económico. Entonces la pregunta general es cuál es la relación entre derecho y economía. Y este punto, ¿cierto? Lo abordan los juristas, evidentemente, los que piensan en derecho económico, los que ven derecho comercial, el mismo derecho civil tiene una dimensión que podríamos decir responde a esta pregunta, pero el punto de vista de Felipe va a ser, como les contaba, la filosofía crítica, sobre todo de Kant y de Fichte. Felipe era un gran experto en Fichte, que es un filósofo alemán escribió sus principales cosas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y donde el problema central para esta filosofía, el fin general del derecho y por extensión vamos a ver a la economía, es cómo se puede realizar la mayor libertad para todos. Que vamos a llamar y vamos a darle el título de la concordancia de los arbitrios, es decir, la concordancia de nuestras distintas voluntades libres, que no se obstaculicen al menos o concuerden en otro sentido unas con otras. Para ello, ¿cierto? Utiliza la argumentación trascendental, que es un tipo de argumento a priori, es decir, que no se vale de la experiencia o de un razonamiento acerca de las consecuencias de determinada institución, norma, etcétera, sino de las condiciones de posibilidad de algo. Por ejemplo, el clásico argumento trascendental que utiliza Kant para analizar las condiciones de posibilidad de la experiencia, es decir, bueno, la percepción, por ejemplo, de un objeto material físico requiere como condición de posibilidad pensarlo en el espacio, percibirlo en el espacio. El espacio es condición de posibilidad de la percepción de un objeto en general, y a partir de ello lo que hace Kant es tratar de analizar más en detalle qué quiere decir que un objeto de la experiencia sea posible y sea posible experimentar. En ese sentido va a argumentar de la manera típicamente kantiana y de la filosofía crítica. Entrando ya a la relación entre derecho y economía en Fichte, que para lo cual Felipe lo que hace va a ser tratar de analizar el proyecto de Fichte, criticarlo parcialmente, complementarlo con Kant, que antecede a Fichte y que fue su maestro. Para Fichte, el derecho, o sea, la economía es un apéndice del derecho, puesto que para él, la deducción de las distintas categorías de la filosofía práctica, ¿cierto? Que Kant se aboca al derecho y a la ética, pero no incluye la economía, incluye para Fichte, ¿cierto?, las instituciones que uno podría decir se siguen de una teoría de la justicia, en el sentido más contemporáneo, es decir, cuáles son las instituciones características de una sociedad justa, que es lo que en ese tiempo se hablaba por doctrina del derecho. Por lo tanto, Fichte no se va a preocupar solamente de la propiedad de los contratos, sino también de la distribución, del comercio, de la producción, que son habitualmente entendidos como objetos de la economía política. Entonces va a volverse un problema jurídico. El problema central, ¿cierto?, del derecho en este ámbito de Fichte es cómo asignar estos cotos de libertad para cada uno que maximice la compatibilidad, la concordancia, la armonía, y que para Fichte, ¿cierto?, en su derecho natural, el principal fin que va a estar detrás de esta libertad es la autopreservación, pero también la comodidad, y ambas entendidas como subespecies de la búsqueda del interés propio. Entendiendo que los seres humanos buscan su comodidad, su interés propio, que no necesariamente debe entenderse de manera egoísta, y la autopreservación, es cuáles son las normas que en el fondo delimitan el ejercicio de nuestras facultades para buscar esos fines. Y Fichte, ¿cierto?, cree que las condiciones de realización de estos móviles deben ser determinadas solamente por el derecho. La crítica central de Felipe a este proyecto de Fichte, ¿cierto?, no va a ser tanto el hecho de que él se preocupe de la economía, porque justamente eso es lo que le interesa a Fichte, que la economía es parte de su filosofía trascendental, a diferencia de Kant, sino el hecho de que pueda los problemas que surgen en torno a la economía subsumirse completamente por un enfoque jurídico. ¿Y por qué le va a preocupar esto a Felipe? Porque el principal texto en donde Fichte trata este problema, que se llama el Estado comercial cerrado, en un fondo termina siendo un montón de reglas prohibitorias y mandatorias acerca de cómo organizar la economía, que llegan, ¿cierto?, a un nivel que para él
destruye la libertad en el fondo que se busca asegurar, porque en el fondo tiene que, para lograr cierto objetivo de la búsqueda de la comodidad y de la autopreservación, Fichte termina pensando, bueno, tenemos que organizar la economía así, asá, a intervenir de tal forma, evitar que haya cierto arancel, etcétera, y interviniendo de una manera que finalmente destruye el objetivo que busca lograr. Esa es la deriva autoritaria que Felipe cree hay en Fichte y que se deriva del hecho de eh, pensar que el problema económico puede ser tratado exclusivamente por el derecho y con las herramientas que tiene el derecho, ¿cierto? Que son las normas, las leyes, las reglas, los mandatos, las prohibiciones. Perdón, sí. Y él piensa que hay una doble, ¿cierto? Subsunción. Y para él, como decía, esta subsunción merma tanto la libertad, que es el objetivo central, la maximización de la libertad, sujeto a que otros también tengan libertad, que es el objetivo del derecho, como la comodidad, que es lo que él piensa en el fin en el ámbito de la economía. Entonces, su plan, ¿cierto?, es reconducir el proyecto cristiano para evitar esta deriva autoritaria que se sigue de subsumir tanto el derecho a la economía como la economía al derecho de manera yuxtapuesta. Y la manera en que él va a distinguir las perspectivas, ¿cierto?, de tratar este mismo fin, que es la concordancia de los arbitrios, va a ser distinguir entre una manera formal de pensar la concordancia de los arbitrios y una forma material. Eh, y esto va a dar lugar a dos perspectivas trascendentales, que como mencioné anteriormente, dos perspectivas trascendentales que son dos formas de entender cuáles son las condiciones de posibilidad para alcanzar la concordancia de los arbitrios, ¿cierto? Es decir, que las voluntades libres de cada cual se concuerden, armonicen en distintos sentidos. ¿Y cuáles van a ser estos dos sentidos? El formal va a ser entendido como la ausencia de coacción y agresión que obstaculice a otros, que obstaculiza a otras personas en la persecución de la propia comodidad. ¿Cierto? Y la ausencia de esa coacción y agresión va a ser una manera de que haya concordancia formal de los arbitrios que va a permitir a cada uno, ¿cierto?, perseguir su interés sin que otro no esté matando, robando, etc. Y de ahí siguen todas las reglas del derecho, ¿cierto?, contra el homicidio, el robo, etc. Pero esa concordancia formal no asegura que de las interacciones que tenemos los seres humanos nos beneficiemos mutuamente, haya un beneficio en un sentido más concreto. Simplemente habilita, ¿cierto?, el hecho de que hayan reglas que impidan que yo obstaculice la búsqueda de tu interés, habilita que tú puedas, ¿cierto?, buscar tu felicidad sin que haya alguien cuando matarte, robarte, etc. Cuando se piensa en la concordancia de los arbitrios, donde de qué manera la persecución de mi interés contribuye positivamente a la persecución del interés de los otros, para Felipe eso es la concordancia material de los arbitrios. Y para Fichte, ¿cierto?, esto se logra a través del derecho, a través de mandatos, prohibiciones, y eso es como señalamos lo que va a explicar Felipe. Entonces la idea central, ¿cierto?, que esto puede resumir un poco el proyecto de Felipe, es que de la doctrina del derecho, entendida como una teoría de justicia en un sentido más contemporáneo, surge un ideal institucional de ciertas instituciones políticas y jurídicas para encauzar nuestra persecución de nuestros intereses desde dos perspectivas. Nuestra instinto, ¿cierto? Nuestra manera natural de pensar esto es que se utilicen las herramientas del derecho para lograr la consecución de este fin desde estas dos perspectivas. Sin embargo, para Felipe, ¿cierto? Y este va a ser el argumento central que en el fondo va a tratar de reencauzar este proyecto fictiano a una visión más cercana a Adam Smith y el liberalismo en ese sentido, es que ocurre la paradoja de que hay ciertos fines que uno, si quiere perseguirlo con las herramientas donde surge ese fin, se malogra, se evita. Por ejemplo, dar un ejemplo, intentar quedarse dormido, ¿cierto? Si uno dice, bueno, y empieza a pensar, quiero quedarme dormido, pensar, malogra el fin que quiere lograr. Para Felipe también ocurre que intentar buscar la concordancia material de los arbitrios, es decir, la ventaja mutua en las relaciones sociales, a través del derecho, ¿cierto?, que es de donde surge este fin, produce todo lo contrario.
produce tanto la ausencia de alcanzar la comodidad, porque en el fondo es una economía intervenida donde se obstaculizan muchas cosas, entre ellas la libertad, y a la vez también se evita la libertad que es el origen, el fin original del derecho. Es decir, esta paradoja en el fondo de cuando intentas buscar algo a través de lo que, de la intención de origen, terminas produciendo lo contrario. Entonces, para que el derecho logre su fin, algo fundamental es pensar cuáles son esos límites del derecho, ¿cierto? A veces para lograr ciertas cosas es necesario pensar de qué manera nos limitamos. Por ejemplo, Ulises y la sirena, ¿cierto? Está el episodio de la Odisea, donde Ulises quiere en el fondo escuchar el canto de las sirenas, que es reconocido por su belleza, pero también reconocido porque lo que hace es que los marineros se tiren, ¿cierto? Y mueran. Entonces se autoata, ¿cierto? Y pide que no lo suelten para poder lograr ambas cosas. Sí, a veces los límites de una acción o de una injerencia permite lograr mejor ese objetivo. ¿Cierto? Pero para ello, piensa Felipe, es necesario una disciplina distinta al derecho que muestre cómo de esa autolimitación se logra ese fin del derecho, que es la concordancia de los arbitrios en general y en específico la concordancia material de los arbitrios. Y a la vez que esa disciplina muestre cómo, por qué la no limitación del derecho, es decir, tratar de organizar la producción económica a través y exclusivamente a través del derecho, produce lo contrario. Y esa disciplina para Felipe va a ser la economía, que no es importante distinguirla de la economía que hacen los economistas, no solamente mainstream, marxista, austriaco, sino de cualquier escuela, porque es un objeto, ¿cierto?, que aparece en esta filosofía trascendental que el manuscrito de Felipe va a intentar dándole contenido y objetivo, pero que en cierta medida es distinta de cómo entendemos hoy la economía que se enseña en las facultades de economía. Comentario. A mi juicio, lo que está haciendo acá Felipe es tratar de evitar una deriva que parte con Fichte, se traspasa a Hegel y llega a Marx, para la cual, ¿cierto? Como Kant, ¿cierto? Tiene una visión puramente formal de la concordancia de los arbitrios y por lo tanto excluye la economía como objeto trascendental. Fichte empieza a decir, no, bueno, hay que meter más la parte material, contenido, y esa deriva de decir, bueno, y la manera que lo hacemos a través de que el derecho organiza la economía, se traspasa a Hegel, ¿cierto? Que también es crítico respecto de esta limitación formalista de Kant y llega a Marx, ¿cierto? En donde la crítica que hace Marx, por ejemplo, en este pasaje, donde dice la ley insondable sin fundamento del judío solo en la caricatura religiosa, la moralidad y el derecho en general, sin fundamentos insondables de los ritos puramente formales de que se rodea el mundo del egoísmo. Lo que dice básicamente Marx, y habla en esto sobre la cuestión judía, donde no es una crítica al judaísmo en general, sino más bien al espíritu que ve detrás, ¿cierto?, de un respeto puramente formal de la ley, ¿cierto?, que ven en los judíos en ese momento, es que hay una formalidad del derecho capitalista bajo la cual se ocultan relaciones egoístas, el contenido realmente egoísta. En cambio, Kant, en el pasaje de arriba, no lo voy a leer inmediatamente, argumenta por qué tiene que ser el enfoque puramente formal. Entonces, esta deriva que, ¿cierto?, parte con Fichte y llega a Marx, en contra del formalismo, es decir, bueno, el derecho es una pura cáscara formal que oculta las relaciones egoístas que se dan en la estructura, ¿cierto?, económica, es lo que intenta Felipe evitar, criticando también en Kant el hecho de que Kant no veía la economía como un objeto propiamente tal, ¿cierto? Felipe va a decir, bueno, hay un problema ahí en Kant, Kant debería haberse preocupado de esto, lo hace Fichte, pero el problema es que en Fichte, ¿cierto?, se va intentando utilizar el derecho de manera que se inmiscuye, ¿cierto?, en algo que hace mal. Entonces, ¿qué es la concordancia formal de los arbitrios? ¿Cierto? Aquí entrando más en detalle. Lo ve de dos maneras, ¿cierto? General, antes de ver la concordancia material, la idea general es que persigamos cada uno nuestro interés, ¿cierto? Sin obstaculizarlo. Y ese sería como un punto de vista general. Pero también aquí y ahora, en los contratos entre dos partes, ¿cierto? Que en un intercambio particular, por ejemplo, haya voluntad y no haya fraude y otras de las condiciones que uno dice, bueno, vician los contratos aquí y ahora.
¿Qué más se necesita? Para la escolástica, plantea Felipe, la escuela, por ejemplo, Tomás de Aquino y otras que la escolástica también española en su momento. Otros problemas entraban adicionalmente a la voluntariedad en la determinación de la justicia de los contratos aquí y ahora. El problema de la de voluntad mixta, que es, por ejemplo, cuando hago algo voluntariamente, pero con una parte que no es tan voluntaria. Por ejemplo, si me estoy ahogando, o estoy en el desierto y quiero comprarte un vaso de agua, ¿cierto? A un precio exorbitante. Bueno, hay voluntad mixta, es un problema en palo escolar. Y el otro es el del precio justo, es decir, se mantiene cierta igualdad en lo que se intercambia o no se lo hace. Eso Felipe lo plantea, ¿cierto?, como un problema que podría estar ahí presente, pero no lo resuelve inmediatamente. Em, Entonces, para evitar esa justaposición, ¿cierto?, de disciplina, la pregunta que se hace es, bueno, ¿bastan solamente las reglas formales del derecho para asegurar la concordancia material? Y la respuesta que va a ir tendiendo a dar es que sí. Pero para ello, ¿cierto? Un punto clave de su argumentación es señalar que entiende por concordancia material de los arbitrios, ¿cierto? Que vimos la formal recién. La material se da primero en las circunstancias particulares del intercambio, bueno, cuando ambas partes se benefician, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero comprarte una cosa que tú estás vendiendo, ¿cierto? Un bocata en San Fermín, y me lo vende a un precio, yo juzgo que pagando ese precio y teniendo el bocata voy a estar mejor que guardándome ese dinero, y el vendedor, ¿cierto?, juzga que por ese precio está mejor guardándose el bocata y quedándose con el dinero. Ese beneficio mutuo que uno puede ver ahí, dice Felipe, bueno, uno podría pensar que surge espontáneamente de la voluntariedad, que la voluntariedad es suficiente. Pero dice, bueno, el problema del precio justo y la voluntariedad mixta introducen ruido, ¿cierto?, en esa derivación demasiado directa. Ahora, el problema en general de la concordancia de los arbitrios, y esto va a ser el tono en lo cual va a desarrollar la mayor parte de su argumento, es ya no como en una relación bilateral, ¿cierto? Ambos nos beneficiamos del intercambio, sino como la persecución del interés propio, por ejemplo, a través del intercambio, la producción y la acción económica, conforme al derecho, es decir, sin violar el derecho, genera un sistema emergente de oportunidades, no solamente para nosotros, los que estamos intercambiando, sino para todos. Y eso, evidentemente, ahí Felipe no lo menciona en esa parte del texto, pero está pensando en Adam Smith y en la idea, ¿cierto?, de cómo la propensión al intercambio produce estas situaciones de mano invisible. Ninguno de los dos buscando el beneficio de la colectividad, sino buscando nuestro interés propio. Bajo las reglas del derecho, vamos generando, por ejemplo, división del trabajo, que genera más oportunidades, vamos generando competencia, que genera más oportunidades, y a lo que sea ese... me equivoqué de presentación, era la anterior. Lo que sea, ¿cierto? ¿Te lo mandé al mail? Sí, esa era la del mail que he subido, ¿eh? Ah, ya. Em, O sea, la última que has subido. bueno, no importa, vos sin diapositiva. Lo que llama el factum de la economía es este hecho de que en la economía y va a estar, emerjan ciertas oportunidades para todos del hecho de que perseguimos cada uno de nuestros intereses conforme al derecho. Y la condición de posibilidad de ese factum, va a decir Felipe, es el objeto central de la economía política desde un punto de vista trascendental. Ahora bien, esto delimita, digamos así, el proyecto más general que va desarrollando y va abordando problemas particulares, ¿cierto? Se pregunta, por ejemplo, en una parte, si un caso que pone Michael Sandel acerca de personas que, por ejemplo, mujeres drogadictas, ¿cierto?, que en una comunidad son pagadas por el ayuntamiento, no sé, 300, $500 para elegir, para voluntariamente esterilizarse. Y Sanders critica eso diciendo, bueno, acá hay voluntariedad, ¿cierto? Ambas partes concurren voluntariamente,
Uno podría decir hay beneficio social porque en el fondo los problemas que se derivan de que no haya esterilización de las mujeres, ¿cierto? Que si tuvieran un hijo, bueno, generaría problemas. Pero uno diría, bueno, hay algo inmoral en eso, algo problemático, y Sandel dice, eso es parte de la lógica del mercado. Ante eso, Felipe da una respuesta, un argumento bien sofisticado, en donde plantea que bajo los principios kantianos, por ejemplo, en el contrato, la personalidad, ¿cierto? La distinción entre personas y cosas, que es básica, ¿cierto? Para que exista derecho. No podemos decir que todos son cosas o todos son personas, tiene que haber una distinción entre las personas y las cosas, ¿cierto? Está distintamente. Aparece en el contrato de dos maneras, ¿cierto? Como formalmente, cuando yo soy la persona que contrata y puedo ser voluntariamente o no la transacción, que en el caso de esta mujer existiría esa parte formal, pero a la vez como posible objeto. Cuando yo instrumentalizo un aspecto de mi personalidad, por ejemplo, al esterilizarme voluntariamente o vender, por ejemplo, mis derechos políticos, si pudiera hacerlo, y que en el fondo el argumento que da Felipe es que ese tipo de contratos van en contra de la lógica del derecho y del mercado por lo mismo, porque eliminan la distinción entre persona y cosa. Si me trato como cosa, elimino esa distinción y al universalizar eso, se rompe todo. O sea, en el fondo, un argumento kantiano. Otros argumentos que da tienen que ver con el tema de la libre competencia. Y este punto es interesante porque esto surgió a raíz de un debate y una crítica que le planteó Fernando Atria, que es un jurista ya chileno bastante conocido, que ha escrito bastantes libros, fue miembro de la Convención Constitucional, del primer proceso constitucional que se dio en Chile en 2021, que planteaba, ¿cierto?, que el mercado, la competencia, el hecho de que a mí me vaya bien como empresa depende en el fondo de ganarte a otra empresa o a emprendedores, etcétera, por ejemplo, vendiendo más barato o mejor calidad y por lo tanto vender más, significaba que en el mercado hay una lógica intrínseca de necesidad de hacer daño al otro, en el sentido de, bueno, como yo compito contigo, competir y ganarte de una forma de hacerte daño, y era parte de la lógica intrínseca del mercado. Felipe a eso objeta lo siguiente. Dice que que es absurdo pensar de esa manera por dos razones. Si es que en el fondo se pensara que esa acción, ¿cierto?, de competir es hacerle un daño al otro, no habría manera, ¿cierto?, de realizar acción económica alguna que sería imposible la realización de la concordancia material de los arbitrios. Toda acción económica sería en parte un daño, ¿cierto?, inmoral a otro. Y la segunda objeción que pone es que en realidad no existe un derecho a perjudicar. Y los ejemplos que da para ilustrar eso es el siguiente. Por ejemplo, en el matrimonio y los derechos vinculados del matrimonio, uno podría decir, bueno, dos personas se eligen y podría haber una tercera persona que queda despechada, ¿cierto? Que no le gusta, ¿cierto?, que una de las partes se haya casado. Alguien diría que en el fondo eso implica que el derecho al matrimonio incluye un derecho a despechar a alguien. No. Y ahí, bueno, y da otro ejemplo, ¿cierto? La libertad de expresión, en donde la libertad de expresión, ¿cierto? Es un derecho a expresarme y hablar en el espacio público sin que me censuren, ¿cierto? Tiene una serie de condiciones, pero eso podría ofender a ciertas personas, ciertos discursos que yo dijera podrían ofender a ciertas partes, pero nadie diría que en el fondo es parte del derecho de libertad de expresión un derecho a ofender. La distinción que hace Felipe es apelando a lo que ya la escolástica llamaba la doctrina del doble efecto, que es distinguir lo siguiente. Cuando una acción tiene por lo menos dos efectos, y uno de ellos es bueno o neutro, y el otro es malo. La licitud de esa acción puede darse cuando, primero, yo busco, mi intención está en el efecto bueno o neutro. El efecto malo no es un medio para alcanzar el efecto bueno, sino más bien es un daño colateral, ¿cierto? Una cosa que colateralmente ocurre, y hay cierta proporción entre ambas cosas. Un ejemplo clásico en el derecho es el derecho a legítima defensa, que puede terminar matándose, uno puede defenderse, ¿cierto?
terminar matando a otra persona. Pero, ¿por qué se considera lícito en ciertos casos, ¿cierto?, la legítima defensa? Porque la legítima defensa, el objetivo del que se defiende no es primariamente matar a otra persona, sino conservar su vida, ¿cierto?, en una situación en la cual es una consecuencia necesaria de conservar tu vida, o al menos poco evitable, dañar al que te está haciendo queriendo atacar. O esto también se aplica mucho en la ética y las convenciones del derecho de guerra, en torno a la distinción entre objetivos militares y civiles, bajo la cual esa distinción implica que el único objetivo legítimo que puede tener un ejército es objetivos militares, la distinción respecto a los civiles, pero por la circunstancia en que, bueno, una fábrica de tanques, por ejemplo, que es un objetivo militar legítimo, puede estar cerca de una ciudad o participar civiles en la construcción, es casi imposible en el fondo alcanzar los objetivos militares sin que algún daño a los civiles pueda surgir. Entonces, lo que dice ahí la doctrina del doble efecto es, mientras se busque el objetivo militar y el daño al civil sea un daño colateral de eso, puede haber cierta licitud en esa acción. Diferente es si, por ejemplo, utilizara como medio el daño al civil para el objetivo militar. Si atacara a los civiles, por ejemplo, porque trabajan en la fábrica de tanques y fuera y lo atacara en la noche, ahí estoy utilizando como medio el daño al civil para el objetivo militar. Eso que, bueno, que el derecho tiene muchas discusiones y es difícil de argumentar de una manera tan tajante, lo utiliza Felipe para, en el caso de la competencia, decir, cuando yo voy y compito y en el fondo hago un contrato con alguien y trato de bajar mis costos, vender un mejor producto y por consecuencia de eso afecto a mi competidor, no estoy afectando a mi competidor como un medio, ¿cierto?, para lograr un objetivo, sino que es una consecuencia colateral de nuestra transacción, en donde ambos buscamos nuestro beneficio. Y en ese sentido, responde a esta crítica de Fernando Atria acerca de que la competencia genera un daño. Y Felipe trata de insertar todo el derecho de competencia, ¿cierto?, en contra de las prácticas predatorias, en contra del abuso de posición dominante, de los acuerdos horizontales, como parte de, en el fondo, normas propias del mercado, y no como simplemente algo para contraponerse a una lógica intrínsecamente perversa del mercado. Dice él, es parte, ¿cierto?, de las condiciones de un orden económico, de la acción económica, en el fondo, las condiciones de coercibilidad de la concordancia material y los arbitrios, y por lo tanto estas normas del derecho de competencia. Bueno, el proyecto de Felipe, y ya para ir cerrando, contemplaba, ¿cierto?, una analítica trascendental que en la filosofía crítica es analizar todas las condiciones de posibilidad que hacen posible el objeto, ¿cierto?, en este caso la concordancia material de los arbitrios, y deducir, ¿cierto?, y encontrar el principio a priori que genera el enlace, eso ya es parte más técnica de la filosofía kantiana, pero también una dialéctica, que es en el fondo analizar y mostrar los razonamientos bajo los cuales la razón tropieza consigo mismo y encuentra paradoja, antinomia y otro tipo de tropiezos de la razón. Y ahí esa parte a mí me parecía de las más interesantes, porque en el fondo ya criticar a otras posibles posturas acerca de la relación entre derecho y economía y analizarlo de distintas formas. Pero bueno, en conclusión, ¿cierto?, para ir cerrando, el proyecto de Felipe es entender cuáles son las condiciones de posibilidad del factum económico. Este hecho de que, buscando nuestro propio interés bajo las reglas del derecho, generemos oportunidades sin proponernos, ¿cierto?, en la mano invisible. Y la principal idea que tiene acá es que es justamente el derecho solamente asegurando las condiciones de concordancia del arbitrio formal, es decir, no metiéndose en la planificación directa de esta concordancia material, que es que logra o permite lograr la concordancia material de los arbitrios. Y eso es lo que hace en el fondo su propuesta, una propuesta liberal. Y bueno, lamentablemente no está con nosotros para haberla terminado, avanzó un montón. Vamos a ver qué se puede hacer respecto a su publicación futura,
Pero eso es lo que quería comentar un poco para la introducción de lo que estaba desarrollando y nada, discutir, conversar y agradecer que estén acá escuchando y que están online también. Ojalá que le haya generado interés y se haya entendido algo. Porque a mí me cuesta entenderlo en parte lo que hace Felipe y en parte no, en parte hay cosas que son, se leen como novelas, ¿cierto? Que avanza así rápidamente, pero hay otras partes que se mete profundo y cuesta un poco más seguir. Así que eso, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues animo a quien pueda estar aquí o online si también tienen alguna pregunta desde online. Yo estoy aquí atento al chat. Y bueno, entre tanto, quizá, Lucas, podemos comentar algunas cuestiones. ¿Te parece? ¿Vale? Sí. Por ejemplo, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, la cuestión que también entronca con la crítica, bueno, con la crítica a los austríacos, ¿no? Del hecho, por ejemplo, el caso típico de la venta del agua en el desierto. En el sentido de que si una persona sedienta está necesitada de una botella de agua y en ese momento dado, por sus circunstancias, por su ser, está dispuesto a vender, no sé, su casa, su futuro por esa botella de agua, si ese precio es justo o no es justo, ¿no? Claro. En el sentido, yo es decir, planteo siempre la cuestión de dónde ponemos la barrera, porque el hecho de estar constreñidos por nuestras necesidades fisiológicas puede no llegar a tener nunca fin, porque a lo mejor una persona que decide, voy a inventar el ejemplo sobre la marcha, una persona que decide comprar, que decide regalarle a su pareja, por ejemplo, un bien, una joya, pensemos, una joya que sabe que a su pareja le va a encantar y está constreñido por el amor, ¿no? Y en ese caso también estaría dispuesto a pagar una cantidad quizá desmesurada de dinero por esa joya. Podemos decir aquí que el amor es menos poderoso que la sed. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que las necesidades fisiológicas eh, condicionan, condicionan la voluntariedad limpia, ¿no? Claro, si nos ponemos extremos en un sentido rawlsiano, por ejemplo, vamos a ver que prácticamente ninguna decisión es totalmente libre o en un sentido pleno o en un sentido no menos. Prácticamente ninguna decisión es libre, ¿no? Sí. Bien, dado que parece que los dos extremos no son deseables, habría que encontrar algún punto aquí para decidir, alguna tabla de decisión. Yo, como sabes, propongo el bienestar general. Ok. ¿Qué te parece esto? Bueno, a mí, ¿cierto? Voy a tratar de como responder que eventualmente lo dice Felipe sin pretender ser su voz porque no he logrado penetrar completamente su filosofía, lo que respondería yo. Respecto a lo de Felipe, los recursos que tienen para cuando en este texto habla de esos casos, por ejemplo, el de la mujer, las mujeres que accederían a esterilizarse o no por 300, $500, son en general, ¿cierto? Y comenta ahí, por ejemplo, a Nozick, y dice, claro, para los libertarios como Walter Block o Rothbard, lo único que basta es como la voluntariedad y en ese sentido uno puede elegir voluntariamente instrumentalizarse y no hay problema moral para ello. Nozick utiliza un argumento más intrincado que para Felipe es básicamente una forma intrincada, ¿cierto?, de este argumento kantiano de decir la instrumentalización cuando uno, por ejemplo, vende sus derechos políticos o ciertos contratos donde uno se instrumentaliza a sí mismo, hay voluntariedad formal, pero no material. ¿Y por qué hay problemas de esa voluntad material, esa no voluntariedad material, o sea, esa instrumentalización material? Porque destruye la distinción entre personas y cosas en las que se basa el derecho. Eso yo creo lo que podría ir respondiendo Felipe en torno a esos temas, aunque en torno al tema del precio justo y de voluntad mixta tiene otras reflexiones, ¿cierto?, que he trabajado. No obstante, paréntesis que Felipe admiraba mucho a Nozick también en todo este discurso de dónde ponemos la barrera, de cuando uno se va vendiendo, si me vendo mi trabajo por horas, en qué momento podemos decir que ya vas a ser un esclavo y ya, por tanto, he enajenado todos absolutamente mis derechos, ¿no? Efectivamente, o sea, él rescata ese argumento de Nozick y lo pone en una clave kantiana más estricta. Ahora, lo que diría yo, y esto como... Perdón, Sí, perdón. sí. También aquí es que cabría comentar que Felipe admiraba a Nozick, pero justamente también ponía en entredicho que Nozick es kantiano casi por inercia, o que parece, por lo menos en Anarquía y Estado de Utopía, no demostrar un conocimiento profundo de la ética kantiana, más allá de la segunda formulación del imperativo teórico kantiano. Y esto es también precisamente lo que Felipe creo que le contribuye a hacer esta magnificación del Nozick.
Sí, Pepe puso un comentario sobre el ejemplo del desierto. Dice, en el ejemplo del especulador de agua en el desierto existe la posibilidad de hacer una alianza y hurtar el agua. Se llama hurto familiar. Sí, el hurto famélico como una eximente también que está contemplada en la mayoría de códigos penales modernos. No obstante, también dependemos de las condiciones de posibilidad de que el hurto sea posible. A lo mejor el poseedor del agua es rapidísimo. Sí, o sea, Claro, y claro. no hay otra forma de hacerse con el agua más que transaccionar. Ujú. O sea, como llevándolo al proyecto general, ¿cierto? Como todos estos debates que vienen desde Aristóteles, la escolástica y han atravesado en el fondo toda la filosofía, Felipe como lo reconduce, ¿cierto? A analizar estas condiciones de posibilidad del factum económico. Y utiliza, ¿cierto? Un marco kantiano y cristiano para hacerlo. Pero claro, como el detalle de los argumentos, ahí yo ya me pierdo más por las cosas es verdad eso ¿cómo se llama? Que admira a Nozick porque en el fondo sin tener como un marco kantiano tan duro, logra encontrar argumentos ingeniosos, de hecho lo comenta, ¿cierto? Este argumento ingenioso que da respecto al caso, que podría dar Nozick respecto al caso de las mujeres que venden su fertilidad en el fondo. Y cuando también a la comparación entre la democracia y la esclavitud. Como para no decir que la democracia... eh, a ver, voy a tratar de comentarlo bien, si no me lo quitas. Para no decir la democracia es igual que la esclavitud, porque la democracia solamente se tiene en cuenta mi decisión cuando hay un empate de votos. Sí. Es decir, mi voto, el voto de cada una de las personas es completamente irrelevante porque nunca se decide quién gobierna por un voto. Por lo tanto, es como si tuviéramos, en este caso en España, 40 millones de esclavizadores y solamente cuando empaten entre ellos me preguntan a mí. Esa es la crítica. Sí. Respondiendo un poco el tema de qué respondería sobre el bienestar como criterio. Bueno, ahí yo creo que en el fondo, y como un comentario crítico siquiera del proyecto, como que tal vez intenta sacar demasiada normatividad de un argumento a priori. Es decir, tratar de fundar, ¿cierto? Muchas de las reglas existentes, entre ellas la defensa de la competencia, y otras no existentes, porque dice en el caso de las mujeres que venden eso, por más que por el derecho positivo esté validado eso, no es parte del concepto de derecho que está fundado, ¿cierto?, en su filosofía, que está detrás de la idea de economía. Y en particular creo que en el caso de la defensa de la competencia se me ocurre un caso en que no es asimilable por la doctrina del doble efecto. El caso por ejemplo, las conductas predatorias, de un agente de mercado va y baja los precios, incluso produciendo, claro, produciendo pérdidas para destruir la competencia y quedar, ¿cierto?, como único oferente, o los pocos oferentes. Me parece un claro ejemplo donde claro, la doctrina del doble efecto aplica y uno está utilizando como medio el daño a otro para el objetivo de tener más mercado. Pero en el caso de la colusión, ¿cierto? Por ejemplo, establecer directamente con otro competidor, ¿cierto? Un acuerdo de precio. Ahí yo no veo tanto que pueda decirse que hay un uso como medio del daño de otros para un fin. O sea, en el fondo, ambos decimos, bueno, nos convendría fijar los precios, tendríamos más ganancias, y como consecuencia colateral se daña al consumidor. Porque, o sea, se evitan ciertos contratos porque en el fondo se suben los precios y hay gente que, si yo hubiera comprado esto a 5, pero está a 7 por la colusión, no se produce ese contrato. Ahí yo veo, ¿cierto?, que el daño es más colateral en el sentido aceptable en el doble efecto. Y por otro lado, ¿cierto?, en las leyes actuales de antitrust en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Alemania, el estándar que se utiliza para justificar muchos procedimientos no es la doctrina del doble efecto, sino el bienestar del consumidor. Y en ese sentido es más utilitarista, como a Javier le gustaría. Bueno, ¿qué podría decir Felipe respecto de eso? No sé, yo creo que tendría buenos argumentos para criticarnos. Sí, yo lo había discutido mucho con él también, pero admitía que el bienestar general es un elemento positivo a tener en cuenta, incluso admitía que formalmente las acciones se dirigen a la felicidad, pero no veía en el bienestar un elemento normativo. O sea, porque decía que el río que nos separaba, en este caso Miguel, que no era tan ancho, y que yo le decía, bueno, no será muy ancho, pero o sea, el agua va muy rápido y no se puede cruzar. Porque, sí, por ejemplo, en el caso de la colusión,
deontológicamente es más difícil reprobarla, Claro. pero utilitaristamente no. Utilitaristamente está claro que vigilar que no existan cárteles favorece el bienestar general, sino que la generalidad de consumidores es mucho mayor que los accionistas de las empresas beneficiadas por la colusión. No obstante, también hay que decir que Felipe tenía también sus últimos, bueno, sus últimos proyectos una tendencia a criticar la deriva austríaca anarcocapitalista, precisamente porque consideraba el Estado de Derecho como condiciones de posibilidad para que existan cárteles y en el sentido de que no puede existir un libre mercado puro si no existe una ley que regula coherentemente el derecho a la propiedad, que regula los carteles, que por ejemplo, que sanciona el dumping fiscal, que en un anarcocapitalismo sería más difícil de regular, ¿no? En ese sentido hay que decir también que Felipe se mantenía muy firme, ¿no? Con las instituciones del Estado de Derecho. Sí, sí, efectivamente. Ahora el tema es que, claro, como la legislación de libre competencia pueda ser recuperada exclusivamente bajo este principio, en el fondo de por qué se sancionan las prácticas competitivas, porque se instrumentaliza el daño a otro como medio para buscar la ganancia, que en algunos casos pasa como conductas predatorias, pero en otros tal vez no. Y por otro lado, el derecho, la doctrina más actual se utilizan otros criterios como el bienestar del consumidor en Estados Unidos, o en el caso de la legislación alemana, también más la libertad de empresa en un sentido de, por ejemplo, de que si me coludo para eliminar a los competidores pequeños, limito la libertad de empresa de ellos. Entonces, claro, en el fondo, para mí, inevitablemente, para recuperar y justificar estas instituciones, tiene que haber una parte del argumento más consecuencialista, más no a priori, ¿cierto? Y eso es lo que hacen los economistas, precisamente los de Chicago en su momento, cuando instauraban o contribuyeron a instaurar el criterio del bienestar del consumidor. Por ejemplo, en Estados Unidos dijeron que la integración vertical, cuando, no sé, un aeropuerto tiene cierto trato vertical con, por ejemplo, la aerolínea o, no sé, la fabricante de cemento con los derivados del cemento, no es problemático porque no produce necesariamente una merma en la eficiencia y porque a la vez puede justificarse porque justamente al ser una empresa más grande e integrada, aumenta la eficiencia. Y ahí, ¿cierto? Eso hizo cambiar el trato de esas prácticas gracias a esa crítica, pero una crítica fundada, ¿cierto? En la eficiencia, en el bienestar. Entonces, bueno, la manera en cómo en el fondo entra el elemento a priori y el consecuencialista en los argumentos que quiere ser, pues la barrera cambiar, pero yo creo que es una parte importante de lo que dice Felipe, de que hay una lógica interna de la economía, parte de cuyas normas se pueden derivar del fondo de estos argumentos de condiciones de posibilidad, pero que tiene bastante sustento. O sea, por ejemplo, que el fraude y el robo en realidad no son acciones económicas. Eso creo que el argumento que da para eso es bastante bueno. A mí también se me había ocurrido que podríamos insertar la armonía de los intereses rectamente entendidos de los austríacos con la concordancia formal de los arbitrios. En el sentido de que sí, a corto plazo quizá te interesa robar a otro, pero en el largo plazo no te interesa vivir en una sociedad donde el robo esté permitido porque tú mismo serías perjudicado por la propia acción amparada por la regla que precisamente te da beneficios, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere preguntar aquí algo o quizá online. Si no, le voy a hacer una última pregunta a nuestro invitado. Muy bien, bueno, pues Lucas, no sé, igual aprovechando que te tenemos aquí en Pamplona, bueno, un investigador chileno, quizá podías contarnos ya más, no tanto de técnicamente, afinadamente de lo que piensa Felipe, sino cómo es la situación política en Chile para quienes pues, no conozcan la situación, es decir, cómo ha sido pues, el estallido social, que a mí me sorprendió mucho cuando llegué ahí, cómo ha sido el proceso de intento de reformar la Constitución, las perspectivas actuales, lo que te Sí. parece que hace. Bueno, sí, complicado, como lo digo en una narrativa, ¿cierto?, que abarque todo. A ver, le diría que en el fondo, en los 90, ¿cierto?, Chile transitó la democracia después de la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, del 73 al 90.
Ese periodo fue de bastante crecimiento, desarrollo y disminución de la pobreza y un montón de avances y entre ellos también aumento de la educación superior, pero ese crecimiento y ese, el aumento de expectativa fue en parte generando críticos que a mi juicio, repito, no de los críticos, lo que vieron en el fondo es como un gap entre la expectativa que generó este crecimiento, como una diferencia entre la expectativa que generó este crecimiento y lo que estaba ocurriendo. Hubo protesta estudiantil en 2011, el 2014 aparece el Frente Amplio, el segundo gobierno de Bachelet, el Frente Amplio un poco antes, que el Frente Amplio es como un Podemos de allá de Chile, en un contexto muy parecido a lo, como surgió Podemos, ¿cierto? El 15M, también afines muy ideológicamente tratando de causar cierto ese malestar, sobre todo de la juventud, que en el fondo ya llegó, ya empezó a educarse cuando ya había más masa de educación superior y por lo tanto la rentabilidad de tener un título universitario empezó a bajar. Y en 2014 coinciden dos cosas. Uno, que el crecimiento de Chile empieza a desacelerarse y el gobierno de Bachelet que hizo reformas en contra, ¿cierto?, de lo que venía haciendo, sobre todo en educación, en impuestos, etcétera, que se ha mantenido estancado Chile ahí desde entonces. No, había una década bastante plana. En 2019 hay unas manifestaciones bastante violentas y importantes, donde, bueno, se pensó en algún momento que se iba a caer, ¿cierto?, el gobierno de Sebastián Piñera en ese entonces, se quemaban estaciones del metro, se asaltaban edificios, había muchas campañas entre la policía y manifestantes todos los días prácticamente. Y de esa situación, ¿cierto?, surgió un proceso constitucional que más o menos le puso paño frío a lo que estaba pasando, pero en el cual el actual presidente Boric se hizo una especie de nombre y de haber sido parte del acuerdo en contra de su propio partido, el partido del Frente Amplio, en torno a este proceso constitucional. Ese proceso tuvo una convocatoria bastante importante, un plebiscito de entrada a favor de que ocurriera, y en segunda instancia logró muchos profesionales de izquierda, pero una izquierda no tradicional, una izquierda que trataba de reflejar elementos más populares y inorgánicos respecto a los partidos tradicionales, que propuso una constitución bastante maximalista y a mi juicio muy mala, con muchas propuestas, por ejemplo, el sistema de justicia diferenciada por distintos pueblos originarios, algunos de los cuales tienen realmente poca presencia en la vida nacional, etc. Un montón de cosas, entre ellas la discusión sobre si la expropiación debía hacerse, tendría que hacerse a precio justo. Fue masivamente rechazada esa constitución. Hubo un segundo proceso en donde la derecha del Partido Republicano tuvo más escaños y elaboró una constitución, un proyecto de constitución bastante más a la derecha que había sido anteriormente y también fue rechazado. Salió Gabriel Boric, entre medio de esos electos, y en el fondo la situación actual es que ha habido un montón de intentos de cambiar el modelo, no ha ocurrido, y se acumula cierto una frustración de personas que ahora han mutado al tema más de seguridad, inmigración y desempleo, que son los temas centrales, lo cual le da cierta ventaja a la derecha actualmente en el contexto electoral, pero que no ha sabido aprovechar por distintas razones que habría que meterse en el detalle. Entonces, ahora está esta situación de una elección presidencial este año en noviembre, donde por la izquierda va una candidata del Partido Comunista, que logró en una primaria con miembros más de la socialdemocracia y de otros partidos de izquierda triunfar con muy baja participación, pero que finalmente lo hizo a través de como ocultar o deslavar un poco su pertenencia al Partido Comunista. Y por otro lado, una derecha que va con tres candidatos, Evelyn Matei, que es de la derecha más tradicional, Kast, que es del Partido Republicano, un perfil más conservador, y Johannes Kaiser, que es un tipo más libertario, nacional libertario,
más en consonancia con Milei, con Bukele, ¿cierto? Y con esas ideas más de ultraderecha. Esa es la situación. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se sabe, no se puede saber, pero lo que se perspectiva es una elección muy polarizada entre el candidato del Partido Comunista y otro seguramente de ser Kast, que no sé qué perspectivas hay en el fondo de solucionar un poco los problemas de fondo en torno a esa polarización, pero es la situación en que estamos. Muy bien. Pues bueno, No sé si fue, pero es que es difícil. muy sintético, sí, sí, muy bien. Bueno, pues Lucas, pues muchas gracias una vez más. Gracias también a todos además por venir. Gracias por venir. Gracias a los compañeros que están al otro lado. Un saludo a todos y nada, nos despedimos y hasta la próxima. Chao. Chao.